Pues se hunde porque hay intereses económicos muy fuertes del sector privado y de sectores políticos que han tenido el poder en Colombia durante muchos años y se han enriquecido con los dineros de la salud, que no les interesaba, no les servía que esta reforma se aprobara. Era muy difícil, por supuesto, el escenario y yo lo que creo es que pues se hundió porque pudo más el interés económico de esos sectores que hacen lobby en el Congreso y de quienes representan esos sectores como congresistas. ¿No cree usted que si se hubiera hecho un mejor consenso en la reforma de parte del Ministerio de la Salud hubiera podido salir adelante así como salió en Cámara de Representantes? Pues yo quiero contarte que hubo un ejercicio de concertación de más de un año en el proceso de Cámara y que la reforma llegó con muchísimos ajustes, una reforma muy distinta a la que presentó el gobierno gracias a su paso por la Cámara de Representantes. Yo sí creo que hubo dificultades, falta de iniciativa, de liderazgo en el diálogo político del ministro con algunos sectores dentro del Congreso, pero también quiero decirte que el Ministerio de Salud, desde mucho antes del ministro Jaramillo, desde por decirlo de alguna manera, la administración de la doctora Carolina Corcho había conformado un equipo técnico para la reforma a la salud muy robusto, muy bueno, que también estuvo en el ejercicio y ha estado en el ejercicio durante todo este tiempo. Así que yo creo que concertación sí ha habido, que por supuesto hay malos manejos políticos desde desde el líder de la cartera, yo sí creo que hay dificultades, pero creo que el ministerio, el equipo técnico del ministerio hizo todo lo que estuvo a su alcance para incorporar proposiciones de los congresistas, de los partidos, que se fue modificando la reforma, que también pues hay elementos que no se podían aceptar, que no se podían avalar porque cambiaban el objeto de la reforma, su estructura, que era transformar o eliminar la intermediación financiera que hacen las EPS de los recursos públicos de la salud. ¿Usted cree que Guillermo Alfonso Jaramillo no manejó bien el tema técnico o solamente el tema político? No, mira, es que esto es un tema de muchas aristas, es un tema de enorme complejidad. No solamente la reforma a la salud está hoy en una situación pues ya de hundimiento, sino que todas las reformas soportan una presión enorme de la oposición que no quiere ceder en absolutamente nada, que no quiere entender que aquí ganó un gobierno progresista, un gobierno de carácter popular que va a recuperar los derechos que no se garantizaron durante estos 30 años posterior a la Constitución de 1991. No quieren ceder en nada, no quieren ceder en temas de lo laboral, no quieren ceder en dejar de manejar los recursos de la salud de una manera insostenible como se ha demostrado que la Ley 100 lo ha generado, no quieren ceder en el tema pensional, han puesto, a pesar de que es la reforma que más consenso genera, han puesto cantidad de trabas, incluso una ponencia alternativa, bueno, afortunadamente no de archivo, de la ley estatutaria de educación que hoy seguimos en su debate. Entonces ha habido un bloqueo también al gobierno, un sabotaje permanente. Entonces realmente es un tema que va mucho más allá solamente de un ministro, pero insisto, yo sí creo que hubo problemas de liderazgo en el líder de la cartera. ¿Guillermo Alfonso Jaramillo debe renunciar al Ministerio de Salud, doctora Marta? No, eso sí es potestad completa de nuestro presidente Gustavo Petro. Es él quien debe valorar quiénes son las personas que pueden ayudarle a desarrollar su programa político, su Plan Nacional de Desarrollo, así que yo en eso no me meto, es su autonomía y la respeto profundamente. Javier Orlando Soto. Bueno, representante Marta Alfonso, buenos días. Se anuncia además que posiblemente parte de esta reforma sería tramitada a través de decretos que en los próximos días sacaría el presidente de la República. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad?
que es necesario que el gobierno implemente las herramientas legales, constitucionales que tiene para garantizar el derecho a la salud. Es su obligación. Tiene el gobierno que garantizar el derecho a la salud en el marco del Estado Social de Derecho. Y en esa medida tiene muchas herramientas. Por ejemplo, hoy nosotros carecemos de una reglamentación de la ley 1751 que declaró el derecho a la salud como derecho fundamental. Desde el año 2015, los gobiernos, perdónenme la expresión, le han sacado el cuerpo a la reglamentación de esta ley y yo creo que el Ministerio de Salud y el gobierno del presidente Gustavo Petro tienen que darse una pela rápida por implementar esa reglamentación. Las intervenciones que hoy se están dando no son arbitrarias, son una función constitucional que tiene que desarrollar la Superintendencia de Salud frente a aquellas EPS o prestadores de servicios de salud que no cumplen con la garantía del derecho. Ahí interviene la superintendencia. Yo, por ejemplo, frente a este caso de Sanitas, quiero contarle a la audiencia tolimense que fue la misma EPS Sanitas en agosto del año pasado, en conjunto con Sura y con Compensar, ustedes lo recordarán, quienes envían una carta y sacan un comunicado abierto a la opinión pública diciendo que enfrentaban graves riesgos financieros. Posteriormente, como en septiembre, octubre del año pasado, Cruz Verde dice no le podemos prestar más servicio de medicamentos a Sanitas porque nos debe más de 400.000 millones de pesos, nos está quebrando, le suspendemos los servicios. En noviembre, tal vez EPS Sanitas solicita al Ministerio de Salud un proceso especial para reorganizarse institucionalmente y a partir de ese momento la superintendencia abre una indagación preliminar frente a Sanitas que hoy pues termina en una intervención de la EPS que le debe cerca de 2 billones de pesos a sus proveedores. Lo que tiene que hacer la superintendencia en ese caso y en cualquier otro de una EPS que a pesar de que recibe la plata de la OPC no garantiza servicios y no le paga a sus proveedores, pues es intervenir, porque si no va a seguir creciendo la deuda hasta hacerse insostenible financieramente y quebrarse, declararse en quiebra y dejar con las deudas a los hospitales que son los últimos aseguradores realmente del sistema. Entonces, no es una cosa arbitraria, es una herramienta constitucional que tiene la superintendencia, el gobierno, para garantizar el derecho a la salud. Así que yo lo que creo es que lo que sigue es que el gobierno desarrolle todas las medidas administrativas que tenga y constitucionales que tenga en sus manos en el marco de la ley y de la Constitución para garantizar el derecho a la salud. Última pregunta de nuestro columnista de Ecos Interactiva, Eduardo Bejarano. Eduardo, lo escucha Marta Alfonso. Gracias, Juan Pablo. Representante, buenos días. Pues buenos días, te escucho como se dice popularmente, lo que fue, ya está hundida la reforma, ahora hay que mirar hacia el futuro, pero difícilmente en un clima tan polarizado y con tanta radicalización va a ser posible avanzar en consensos. Más allá de lo que se vio ayer en el Congreso de la República, pues indudablemente alguien sí tendrá que asumir el costo político de semejante fracaso. Usted sacó la reforma viva de la Cámara, llegó al Senado y allí el ambiente se enrareció, los ministros fracasaron, pero entonces, representante, ¿quién va a asumir el costo político de semejante fracaso? ¿Y qué sigue? Entonces, un día la reforma para que este sistema no colapse y sean afectados millones de colombianos. Como en dos sentidos, tu pregunta que no la escuché muy bien, pero como en dos sentidos la respuesta. Lo primero es que el fracaso no es para el gobierno. Y el costo político no lo tiene que asumir el gobierno. El fracaso es para el sistema de salud que viene en una agudización de una crisis nuevamente, porque esto ya ha pasado en otros periodos de la historia de Colombia durante estos 30 años y ha tenido que salir el gobierno siempre a subsidiar las deudas de las EPS para que se mantengan y salgan a flote. En este caso, el gobierno está diciendo, no, acá no vamos a entregarle más
más plata a las EPS de lo que se ha entregado, que son miles de billones de pesos durante estos 30 años, miles de billones que se les han entregado durante estos 30 años. Acá lo que hay que hacer es una reforma. Entonces, realmente el fracaso es para el sistema de salud, es un golpe durísimo para el pueblo colombiano, sobre todo en las zonas más apartadas. Miren, nosotros en el Tolima somos un ejemplo de la crisis del sector salud. Clínicas como la Clínica Tolima, la Clínica Especialistas, la Clínica Charon, que le prestan una cantidad de servicios al pueblo tolimense, están en una situación financiera gravísima, a punto de tomar decisiones de cerrar servicios porque las EPS no les pagan, ni siquiera haciendo acuerdos de pago, a pesar de que las EPS se les transfieren mes a mes, y son clínicas privadas. Y en el sector público peor. El Hospital Santa Lucía en Cajamarca, que ustedes saben cuál es la situación, pero no solamente la del Hospital Santa Lucía, sino de muchos hospitales del departamento del Tolima, que son lo único que tiene la gente, nuestro pueblo campesino, la gente de nuestros municipios más apartados, para que se les atienda en salud. Entonces la crisis es inminente y la reforma se requiere, lo reconoce la misma oposición, pero son tan mezquinos con la democracia, con el pueblo colombiano, que se oponen a una reforma porque es del presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo que el costo político lo tiene que asumir la oposición por hundir la reforma. Yo quiero ver y escuchar cuál va a ser la excusa de las EPS hoy que no hay reforma a la salud para enfrentar la crisis que se les viene, que ya viene de mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo, desde mucho antes de Gustavo Petro, pero que se va a agudizar profundamente en los siguientes meses. Doctora Marta Alfonso, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Bueno, a ustedes, feliz día.